de frío inicia en la última semana epidemiológica de octubre y termina en la última semana epidemiológica de marzo. La que sigue, por favor. La que sigue. Okay. En cuanto a la temporada de los frentes fríos, ya les comentaron lo que es un frente frío, lo que es una masa de aire polar y los efectos que tienen estas masas. Un frente frío, lo explicaron muy bien, es la parte delantera de una masa de aire polar que provoca que baje la temperatura en la región que atraviesa. La masa de aire que se origina cerca del polo atraviesa Canadá, Estados Unidos, llegando y cruzando el territorio desde el noreste hasta que se prolonga a todo el territorio entre 7 y 3 días. Los efectos que tienen en cuanto a la masa de aire frío choca una masa de aire caliente y esto hace que se desplace generando movimientos, inestabilidad en la atmósfera, generando estos fenómenos de temperaturas bajas, heladas, vientos intensos, fuertes oleadas y abundante nubosidad y llovizna. La que sigue, por favor. Se adelantó una, gracias. En las temporadas tenemos las heladas y las nevadas, las heladas son fenómenos que se presentan cuando existen temperaturas que descienden debajo de 100 grados y las nevadas son las manifestaciones de precipitaciones de cristales de hielo ante temperaturas extremas por muy baja temperatura. La que sigue, por favor. Eh, bueno, en el caso de los daños a temperatura, vemos que en esta gráfica cómo el sistema meteorológico, en este caso con agua, nos da el pronóstico del tiempo y cómo estos se van presentando. Ustedes pueden observar hasta el noviembre, nosotros ya tenemos, lo acaban de mencionar, cuántos frentes fríos llevamos y cómo se van comportando con una parte de pronóstico de lo que se va observando y si ven ustedes en la barrita amarilla, pues es lo que es el tiempo que se va observando meteorológicamente en comparación con lo que ya se había pronosticado. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los daños a la salud por temporadas extremas? Los daños de la salud, la que sigue, si son tan amables, la que sigue. Son tres grandes rubros. Una es la exposición al frío extremo, que esto nos genera congelamiento e hipotermias, por lo que es muy importante informar, ¿no?, a la población sobre principalmente las que se encuentran en condiciones de calle y las que están aquellas en vulnerabilidad por el tipo de vivienda. También es muy frecuente el uso de calentadores, anafres, hornillas, braseros, y obviamente calentarse y manejar agua caliente puede generar un riesgo principalmente de incendios, quemaduras e intoxicaciones por monóxido de carbono. Pero también tenemos otro riesgo que viene siendo el hacinamiento y los cambios bruscos de temperatura. Recuerden que los seres humanos nosotros somos muy sociables. Y obviamente en temporada de frío tendemos a ir a lugares más concurridos, más calientitos, ¿no? Y eso también genera un daño a la salud porque incrementa el riesgo de propagación de ciertas enfermedades respiratorias agudas, neumonías, influencias y en este caso de COVID. La que sigue. La que sigue, por favor. Creo que va un poco con Daños como incendios, intoxicación. La que sigue.
Ustedes y ustedes, porque llevan esta tablita el resumen de los casos y las defunciones que nosotros hemos tenido, tanto por hipotermia, por intoxicación por CO2 y por quemaduras, ¿no? Entonces pueden ver que generalmente en estas temporadas de frío o en esta temporada de frío tenemos un mayor número de casos por intoxicación de monóxido de carbono y desgraciadamente, obviamente, defunciones por ¿no? En el caso de las quemaduras, sí tenemos un mayor número de casos, pero gracias a Dios tenemos menos defunciones por personas que se queman. Y en el caso de hipotermias, pueden observar que también ahí se van, es un poquito menos el número de casos por hipotermia que igual que el número de defunciones. Entonces aquí se pueden dar cuenta, ¿no? Que estos son los tres grandes rubros que debemos de tener como muy presentes, ¿no? Que la población puede tener o presentar por alguno de estos factores de riesgo que nosotros les habíamos comentado previamente, ¿no? Entonces, prevenir que las personas presenten hipotermias por una exposición al frío, prevenir que ellas se intoxiquen por el uso de ciertos aparatos para poder calentar, ¿no? Sus hogares y obviamente hay que prevenir que se quemen por el mismo uso de estos. Los mayores números de casos y de muertes que se han presentado, obviamente son en las entidades federativas donde tenemos el mayor o donde se ha registrado las bajas temperaturas, como son Chihuahua, Sonora y Durango, ¿no? Y aquí les comenté que las principales causas y defunciones pues viene siendo intoxicación por CO2 e hipotermia. La que sigue, por favor. Y sobre esto debemos de generar las políticas o las acciones que nos puedan ayudar a intervenir a prevenir este tipo de consecuencias finales. Ustedes pueden ver aquí el número de defunciones, lo vemos por temporada de frío 2019-2020 al 2023-2024, que obviamente ustedes pueden ver en esta tablita cuántas defunciones hemos tenido durante estos periodos, que son 2, 4, 5 periodos, si lo trazamos en una línea de tiempo, en un acumulado podemos observar que han sido 99 defunciones en esta línea que se ha trazado y obviamente los grupos de edades que tienen el mayor riesgo de morir por este tipo de eventos son los mayores de 65, los de 25 y 44 y 45 y 64 años de edad. Eso no quiere decir que los demás grupos no sean vulnerables, considerando que todos tenemos cierta vulnerabilidad, pero obviamente esto depende mucho del riesgo al que nosotros nos estemos exponiendo. Entonces, con esto ustedes pueden tener una idea en cada entidad federativa de cómo se encuentra su morbilidad en estos tres factores o en estas tres causas. Y con ello pueden generar políticas o estrategias para poder prevenir y que obviamente no se termine como un impacto final la muerte por estas causas. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las estrategias de prevención y atención ante la temporada de frío y de influenza? Pues son las siguientes. El objetivo es difundir la información general y sobre vigilancia, prevención, atención de riesgos y daño a la salud a las temporadas de frío. Ese es el objetivo general. O sea, ustedes tienen que difundir toda esta información, obviamente, a aquellos que son tomadores de decisiones y a los que se encuentran en contacto principalmente en las unidades médicas, ¿no? Para poderlos capacitar y que ellos a su vez lo puedan transmitir a la población de cuáles son los riesgos, ¿no? Y obviamente la capacitación al personal de salud para la atención oportuna, de calidad y calidez para que estas personas puedan sobrellevar a cabo y salir adelante, ¿no? Y no terminar en estos sucesos fatales. Los objetivos específicos es principalmente promover la comunicación y la prevención de riesgo en salud en frío, establecer en la población acciones de educación, de prevención para evitar obviamente intoxicaciones por monóxido de carbono y gas, congelamiento, hipotermias, quemaduras e infecciones respiratorias y así como sus probables complicaciones.
Otro objetivo específico es de intensificar las actividades de prevención y promoción de la salud en las entidades federativas con mayor número de casos de defunciones asociadas con el frío y establecer acciones preventivas en cuanto a la atención de influenza y en el caso de COVID, que ahora es un nuevo virus que se ha agregado obviamente a nuestro récord, ¿no? De circulación de virus que ya es temporal, la que sigue. Las líneas de acción son las siguientes. Uno es contar con el medicamento, obviamente, y el insumo necesario en las unidades médicas, capacitar al personal de salud, reforzar esta parte de la vigilancia epidemiológica y la vacunación a grupos vulnerables, intensificar lo que es las campañas de comunicación, educación en riesgo, prevención a la población en general y fomentar las condiciones, la coordinación con protección civil en los diferentes niveles de gobierno. O sea, eso es muy importante porque protección civil en cierta manera pues es la otra parte que nos puede ayudar a decir, bueno, estas son las áreas de riesgo, estas son las áreas donde se presenta mayor número las áreas donde tenemos menor número o sea, tenemos más frío, ¿no? O se ha visto que son más recurrentes en caso de intoxicación por monóxido de carbono. Entonces, en cierta manera, ellos nos pueden ayudar a priorizar estas áreas o estas localidades de riesgo. Los componentes obviamente es atención médica, en esa parte de atención debemos de contar tanto los insumos médicos y el personal capacitado, uno para el diagnóstico y el tratamiento oportuno y obviamente el tratamiento, ¿no? Que se debe de dar, ya sea si es influenza, si es COVID, etcétera, están los medicamentos para poder prevenir algún tipo de complicación por estas causas, ¿no? La parte de vigilancia epidemiológica que es fundamental para identificar qué tipo de virus están circulando, cómo notificarlo y en el caso de defunciones, obviamente hacer el estudio y en este caso de ratificar las causas. La parte de promoción de la salud es información, educación en la salud en la población sobre medidas de prevención y protección y la parte de vacunación principalmente para influenza, en este caso para COVID-19, para los adultos mayores, el antinemocóxico y también para grupos vulnerables que viene siendo adultos mayores y menores de 5 años, ¿no? Entonces, obviamente, estos componentes, todos estos se deben de coordinar conjuntamente para, obviamente, tener un resultado y una optimización, principalmente en no tener casos, en prevenir casos y lo más fundamental es prevenir que no se nos mueran. La que sigue. Las acciones de prevención y atención se realizan principalmente en las unidades médicas de todo el sector salud. Principalmente estas se deben de dirigir a todas las entidades federativas que han registrado casos y defunciones. Eso no quiere decir que, por ejemplo, Chiapas o Oaxaca o Guerrero no tengan estas acciones. Claro, ellos tienen zonas altas, las cuales son frías, y obviamente eso puede focalizar más nuestras acciones y ayudar a prevenir este tipo de casos, ¿no? Realizar capacitación y difusión a través de acciones de educación y campañas educativas de riesgo, principalmente a la población y al personal de salud. Focalizar de forma prioritaria las acciones preventivas en grupos vulnerables, en lo que son niños adultos, personas que se encuentran en situaciones de calle o pobreza extrema. Obviamente en estas acciones prioritarias hay que incluir esta parte de vacunación, el fomento y el uso adecuado de calentadores, de fogones, de carbón y de gas para prevenir este impacto importante en el uso e intoxicación por monóxido de carbono. Y obviamente verificar los refugios temporales. Por eso es importante también la coordinación con protección civil, porque a través de ellos, bueno, nos tienen que informar cuántos refugios temporales se han activado en este caso de la temporada de frío y cuánta población vulnerable tenemos dentro de estos mismos refugios temporales. Por eso es importante esta parte de coordinación con ellos. La que sigue, por favor. Gracias.
En cuanto a las acciones por componentes, ya vieron que son varios, ¿no? Tenemos la atención médica, que debe de ser de carácter universal, gratuita en las unidades de la Secretaría de Salud y obviamente garantizar que contamos con ese insumo para la atención oportuna, pero no solamente para la atención que nos llega constantemente, la atención rutinaria que tenemos constantemente en cuanto a la atención de primer nivel de atención, pero también tenemos que considerar que se nos puede presentar contingencias y en ese caso que están principalmente enfocadas a refugios, tenemos que tener nuestros medicamentos, nuestros insumos para poder dar esta parte de atención a los refugios temporales y ofertar los medicamentos adecuados. Es muy importante tener en cuenta la capacitación del personal de salud. El personal de salud debe de estar capacitado para detectar principalmente estos casos, ¿no?, de intoxicación, en el caso de influenza, en el caso de COVID o de otros virus respiratorios que se encuentran circulando y obviamente dar la atención oportuna y adecuada. Si no tenemos personal capacitado, los insumos de plano no van a servir de nada y además pueden ser subutilizados. Difundir las acciones dentro del personal médico y técnico sobre cuál es el tratamiento de las enfermedades respiratorias y cómo se comportan estas durante el año para que ellos también estén activos y constantes en esta parte de la vigilancia, ¿no? Y esto nos lleva a la vigilancia epidemiológica. Es importante que ustedes en sus entidades federativas difundan sus documentos técnicos, sus diagnósticos, cuáles son los tratamientos, cuál es la vigilancia epidemiológica que se tiene que llevar, cómo es tomar la toma de muestras en el caso de laboratorio para caso de influenza y COVID. También es importante que se dé esta parte de capacitación al personal de cómo hacer las notificaciones adecuadas de este tipo de eventualidades y obviamente actualizar su panorama epidemiológico de enfermedades respiratorias agudas, incluye influenza, COVID, por cada entidad federativa. Eso es muy importante porque yo se los comento y hago la acotación que a veces cuando nosotros vamos preguntando cómo se encuentra su panorama epidemiológico, por ejemplo, en el caso de las enfermedades diarreicas, nos dicen, pues ahí estamos, ahí la llevamos, y ya cuando vemos, por ejemplo, las, los canales endémicos nos damos cuenta que tuvieron brotes, ¿no? Entonces sí es importante que ustedes vayan, por eso cuentan con un sistema de vigilancia epidemiológica, utilícenlo, realmente es útil, es funcional en cierta manera y les puede ayudar a ustedes a focalizar y a ver cómo se encuentran realmente y dónde tienen que hacer esta parte de priorización. La que sigue, por favor. En cuanto a vacunación, es otro componente preventivo, si lo tomamos de esta manera, es establecerles cuáles son los planes de vacunación en las temporadas de influenza, que ya inició, si se dan cuenta, para COVID y tanto para influenza, pero no solamente son estas vacunas, sino nosotros debemos seguir ofertando las vacunas que se encuentran en la Cartilla Nacional de Vacunación, que se debe de aplicar de acuerdo a sus tiempos establecidos por grupos de edad y a las dosis que se van tomando, ¿no? Vigilar la distribución de la vacuna, que obviamente se cumplen las metas establecidas por el Estado, y esto también es muy importante ver la parte de red de frío, ¿no? Ustedes tienen que garantizar una adecuada red de frío, porque si no tenemos esto, pues la vacuna se inactiva o ya no funciona. Capacitar al personal de la salud para una muy buena aplicación de la temperatura. Esto evitaría los riesgos de aplicación y otros eventos adversos relacionados con vacunación por aplicación inadecuada de vacuna y obviamente difundir los lineamientos de vacunación que en este caso los establece la dirección, el Centro Nacional de Infancia y Adolescencia y irse coordinando con ellos para ver cómo se encuentra la parte de vacunación, que es un elemento muy importante para la prevención, ¿no? Si tenemos población vacunada con sus esquemas completos, el riesgo de poder tener una enfermedad disminuye o el riesgo, porque no todas no todas esas vacunas nos ayudan a no enfermarnos, pero también nos ayudan a no generar problemas o tener complicaciones por alguno de estos tipos de enfermedades. Entonces, por eso es importante esta parte de vacunación. Y otro elemento fundamental es promoción de la salud. Si no tenemos la promoción de la salud que nos ayuda a elaborar y difundir materiales informativos
informativos a la población a la población en general sobre lo que es temporada de frío, cuáles son los riesgos, cómo prevenirlos, con mensajes claves, ¿no? Y que sean y que se puedan difundir y que puedan llegar a la población y por lo menos no generar un cambio en su autocuidado, pero que estén ellos alerta y que sepan en qué momento acudir al médico para poder establecer un adecuado tratamiento. Por lo que es importante esta vinculación y con los programas y los componentes y establecer una coordinación siempre en un objetivo muy preventivo. Promoción de la salud viene a ser un componente muy transversal para todos en los cuales nosotros nos tenemos que apoyar. Y esto lo podemos ver en las Jornadas Nacionales de Salud Pública, donde un componente principalmente en estas jornadas fue la temporada de frío, la que sigue, y lo pueden observar en los lineamientos, la que sigue. Gracias. Las medidas preventivas, en general, ¿no? Que ustedes pueden establecer a la población, y de hecho lo pusimos en las Jornadas Nacionales de Salud, es principalmente comunicarlos. No solamente esto nos ayuda también a nosotros, ¿no? Porque también nosotros en cierta manera pues tenemos que poner en cierto el ejemplo, vamos a decirlo, abrigarnos con ropa adecuada, usar gorro, guante y bufanda, evitar los cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire, consumir líquidos, abundantes líquidos y consumir frutas que estén ricas en vitaminas A, C y D, como guayaba, naranja, limón, papaya, mandarina, toronja, jitomate, zanahoria. Es fundamental el lavado de manos frecuente, especialmente después de tener un contacto con alguna persona enferma o haber tocado alguna superficie, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, pues el metro, ¿no? Bueno, no les quiero contar todo lo que llega a pasar en el metro y en un tubito del metro. Entonces es importante el lavado frecuente de manos, realizar un estornudo de etiqueta correctamente, cubriéndose nariz y boca con el antebrazo y no escupir y tocarse la cara con las manos sucias. Obviamente realizar y desinfectar las superficies de objetos de uso común. En este caso, el celular, si se dan cuenta, ya todo el mundo aquí, mira, se pasan el celular, lo estamos tocando o lo estamos manipulando y ahí nos lo llevamos a la cara o a la boca, las manos y sin darnos cuenta, pues un ejemplo, ¿no? El celular. Extremar precauciones de uso de estufas, calentadores, anafres, hornillas, braseros, líquidos calientes, otros, ¿no? Que nos pueden generar un riesgo principalmente por intoxicación y quemaduras, evitar exposición a contaminantes ambientales, obviamente hay ciertas regiones muy específicas donde ya tenemos estos monitoreos de CO2, ¿no? No fumar en lugares cerrados, principalmente no cerca de niños ni adultos mayores o personas enfermas o que a ellas o aquellas que tienen alguna comorbilidad principalmente pulmonar como asma, etcétera, que puedan estar afectando. Y obviamente la vacunación, que es un componente fundamental en estas medidas preventivas. Las que sigue, por favor. Otro, en el caso, ¿qué vamos a hacer en los casos de los enfermos? Principalmente no automedicarse y acudir a la unidad de salud más cercana, abrigarse y consumir bebidas calientes no alcohólicas, permanecer en completo reposo, no suspender la alimentación adecuada, evitar lugares de concentración y de población, cubrirse nariz y boca al toser y estornudar con el ángulo del codo y utilizar pañuelos desechables y tirarlos, ¿no? Y nunca saludar de mano si lo estamos utilizando. No saludar en forma directa de beso de mano, y los mexicanos estamos muy acostumbrados a dar el beso, el abrazo y lo demás, y más cuando vienen ahorita las fiestas decembrinas y que ya iniciamos en Guadalupe, ¿no? Entonces, pues hay que evitar esta parte, evitar el contacto de niños enfermos, principalmente los niños que estén en contacto con adultos o otras personas que tengan enfermedades crónicas y lavar los utensilios de las personas enfermas adecuadamente. La que sigue, por favor.
La que sigue. Ok. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Miren, existen 3 grupos principales y los vemos en esta diapositiva. Uno viene siendo, ¿qué es lo que vamos a hacer en el hogar? ¿Qué es lo que le vamos a decir a la familia? ¿Y qué es lo que le vamos a decir a la persona? ¿No? En el hogar es revisar adecuadamente el funcionamiento de sus calefactores. ¿Sí? El uso de braseros, calentadores de petróleo, leña y colocarlos en un lugar que esté ventilado y se recomienda que estos se apaguen antes de dormir. Proteger puertas y ventanas con papel para mantener la temperatura adecuada dentro del interior de la vivienda y obviamente vigilar constantemente los adornos y las instalaciones de las luces eléctricas. Recuerden que ahorita ya viene Navidad y nos gusta todo prenderle, ¿no? Todo prenderle foquito y dejar el foquito prendido y ahí se prende el arbolito. Entonces sí es importante decir esta parte de componente del hogar. ¿Qué va a pasar en este grupo de familia? En este grupo de familia, en la parte de familiar, evitar que los menores y los adultos mayores manipulen líquidos calientes. Aviso de las temperaturas extremas, que utilicen adecuadamente el almacenamiento de alimentos, agua embotellada y obviamente que tengan esta parte de combustible para toda la semana. Hay comunidades que es muy complejo salir, ¿no? Entonces deben de tener ahora sí que su alacena bien para que no se estén exponiendo literalmente a las temperaturas externas. Identificar cuáles son los refugios temporales más cercanos a su domicilio y obviamente generar las recomendaciones y llevar a cabo las recomendaciones de las autoridades pertinentes. En el caso de la persona, ¿qué le vamos a decir? O sea, a la persona le vamos a decir, abrígate bien, protege tu cabeza, el rostro, boca y evita cambios bruscos de temperatura, tápate la nariz y la boca con una bufanda, consume muchos líquidos, que es lo principal, aunque dicen, bueno, no es que no está haciendo frío, pero de todos modos nosotros tenemos pérdidas insensibles a través de la respiración, consumir frutas y verduras y acudir al centro de salud o a la unidad médica en el caso de presentar alguna molestia y es fundamental que no se automediquen, ¿no? Entonces, estas son las 3 recomendaciones generales que debemos de tomar. Uno es para el hogar, otro es la parte familiar y otro viene siendo la parte personal, ¿no? La que sigue, por favor. En cuanto a los riesgos y alarmas, bueno, tenemos que tener los riesgos y los signos de alarmas para infecciones respiratorias agudas. El riesgo de enfermarse es, obviamente, tener contacto con otra persona enferma. El ambiente contaminado también nos genera un riesgo para contraer un cierto tipo de enfermedades y los cambios bruscos de temperatura. Y obviamente explicarles cuáles son los signos de alarma y tenerlos también nosotros muy en cuenta. Si persiste la fiebre alta, tos intensa, dificultad para respirar, que se encuentran los labios morados o las uñas, y en los menores de edad, obviamente, la irritabilidad y el rechazo a alimentos son signos de alarma que son fundamentales para que la población y hasta para que nosotros también no acudamos al médico, ¿no? Y obviamente lo más importante es no automedicarse, ¿no? Con esto prevenimos y facilitamos también a aquellos que nos llegan a brindar la atención médica o a la población que lo solicite, que obviamente se haga un diagnóstico oportuno y que se dé una atención oportuna y que evitemos estos tipos de defunciones o muertes. La que sigue. Por mi parte, les agradezco la atención. Muchas gracias. Eso es Quantum, doctora Janet. Estoy al pendiente. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Julieta Parga Alonso, por
por compartir con nosotros este plan de acción integral en salud, pues para atender los efectos negativos en salud ante esta temporada de frío 2023-2024. Y bueno, dando paso al siguiente tema, agradezco y tengo la oportunidad aquí de presentar con ustedes a la doctora Ruth Purísima González Sánchez, directora de Información Epidemiológica, quien recientemente se acaba de incorporar como directora pues, de esta dirección. Y bueno, también comentarles justo que está también acompañándola la doctora Laura Adriana Flores Cisneros, quien es jefa de departamento, también allí en la Dirección de Información Epidemiológica, y quienes tengan a cargo a presentar en este Pulso Epidemiológico el tema de vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral. Adelante, por favor, colegas. Por favor, si me apoyas, doctora Ethel, en localizar su levantas. Ah, ok, aquí estás, doctora Laura, ya justamente te acabo de identificar. Te habilito la. Sí, te escucho, doctora. Ya lo. Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Me pueden escuchar? Listo, fuerte y claro, doctora Laura, ya tienes también habilitado el rol de presentadora, así es que adelante. Muchas gracias, doctora. Un segundo. Y si me ayudan a confirmar que mi pantalla se observe correctamente, por favor. Escuchamos y vemos adecuadamente la pantalla, doctora. Adelante. Muchas gracias. Bien, pues sin mayor preámbulo, me voy a permitir compartir con ustedes el panorama nacional de influenza COVID y otros virus respiratorios en representación de la doctora Ruth González Sánchez. Y bien, para la parte del panorama nacional en esta temporada invernal, respecto a COVID, tenemos un total de casos acumulados por entidad de residencia de 19.598 casos. Esto es en el acumulado del año 2023 y podemos observar en esta gráfica que la Ciudad de México, Nuevo León, el Estado de México, Puebla y Querétaro se posicionan actualmente como las 5 entidades con mayor número de casos. Esto representa el total, el 54.4% del año 2023. Respecto a nuestra curva, en lo que va de este año podemos observar cómo ha ido fluctuando la positividad y a partir de la semana 37 observamos una tendencia al descenso de los casos de COVID, al igual que pues el índice de positividad. A partir de la semana epidemiológica 40, recordemos que nosotros migramos nuevamente únicamente a la estrategia Centinela y a partir de esta semana 35, pues se observa, 35-37, se observa un descenso de estos casos. Respecto a los casos por grupos de edad y respecto a la tasa de incidencia, los grupos que se han visto más afectados por COVID-19 son los mayores de 65 años, enseguida del grupo de 60 a 64 años de edad y el grupo de 55 a 59 años. Observamos también que este predominio de los casos de COVID
se presenta en el 58% en mujeres y el resto es en hombres. Ahora, de igual forma, aquí observamos cómo los casos respecto a ambulatorios o bien hospitalizados nos hemos mantenido un poquito más respecto a los casos ambulatorios y los casos que se han visto con necesidad de hospitalización pues han sido los mayores de 60, como lo habíamos mencionado previamente. Entonces, el 38% corresponde a los casos que han requerido hospitalización y el 62% han sido ambulatorios. Respecto a defunciones y tasa de mortalidad, tenemos hasta el momento 1.873 defunciones positivas por COVID-19 en el año 2023 y una tasa de mortalidad de 2.6 por 100,000 habitantes. Ahora, de acuerdo a los datos de influenza para esta temporada estacional 2023-2024, observamos un total de 2.023 casos. Esto al corte del día de ayer, 29 de noviembre, y 44 defunciones. El predominio de los subtipos de influenza, el que predomina es H1N1 en un 76% y que aquí también podemos observar cómo ha sido el comportamiento de las curvas epidémicas a lo largo de nuestras temporadas estacionales. Aquí observamos cómo al inicio de la temporada estacional ha empezado a incrementar paulatinamente el número de casos confirmados de influenza, lo cual es esperado por la temporada estacional. Y recordemos únicamente que las últimas 2 semanas deben considerarse como información preliminar. Hasta esta semana epidemiológica 48, la positividad es del 15% y pues tenemos una tendencia al ascenso en la semana epidemiológica 47. Por grupos de edad, aquí podemos observar que de igual manera los grupos que se han visto más afectados son los mayores de 65 años, el grupo de edad de 5 a 9 años de edad y el grupo de 10 a 14 años de edad. Podemos observar que el predominio, como lo había mencionado, del subtipo viral que más que predomina es influenza H1N1 y aquí podemos observar la razón de casos IRAG-ETI y podemos ver cómo se ha mantenido esta razón durante las últimas 3 semanas, a excepción de la 48, sin embargo, pues estos son datos todavía preliminares. Respecto al número de defunciones por influenza, hasta el momento tenemos 44 y las entidades que han notificado el número mayor de estas defunciones ha sido Nuevo León, Hidalgo, Michoacán y Puebla. Ahora bien, respecto a los otros virus respiratorios, podemos observar que al corte del día de ayer tenemos un total de casos confirmados a otros virus respiratorios de 984. Recordemos que no tenemos un sistema de vigilancia de otros virus respiratorios y que esta información pues forma parte del diagnóstico diferencial. Recordemos que la búsqueda por laboratorio de otros virus respiratorios se realiza al 10% de casos graves y defunciones que cuenten con un resultado negativo a influenza. Podemos observar en las curvas epidémicas a partir de la 2020-2021 de las temporadas estacionales, cómo a partir del inicio de esta temporada estacional se ha visto
el incremento de los casos de otros virus respiratorios. Y respecto a los otros virus respiratorios, vemos que el 68% de estos 984 casos pertenecen al virus sincicial respiratorio. Enseguida tenemos el predominio de enterovirus, rinovirus y enseguida el metaneumovirus. Desde el inicio de la temporada estacional se ha observado cómo ha ido incrementando este número de casos de otros virus respiratorios y claramente podemos observar pues el predominio del sincicial respiratorio. Aquí podemos ver por subtipo viral de virus sincicial A o B y en su mayoría pues tenemos el que no ha sido subtificado. Los grupos de edad más afectados por otros virus respiratorios corresponde a los grupos de 1 a 4 años de edad, los menores de 1 año y el grupo de 5 a 9 años de edad. Y no menos importante, el grupo también de los mayores de 60 años. Respecto a las entidades federativas, podemos ver que este predominio de otros virus respiratorios se encuentra en el Estado de México, en Ciudad de México, en la entidad de Aguascalientes, Jalisco y San Luis Potosí. Durante la temporada invernal se esperaría que principalmente los estados del norte empiecen a tener un incremento de los casos por esta misma temporada. Y bien, respecto a casos hospitalizados de otros virus respiratorios, tenemos un total de 928 casos. Y de estos 928 casos, el 68% son debido a virus sincicial respiratorio. Podemos observar que continúa el predominio en los grupos de 1 a 4, en los menores de 1 año y en los grupos de 5 a 9 años de edad. Esta gráfica es específicamente para virus sincicial respiratorio. Tenemos confirmados 668 y predominan en el Estado de México, Aguascalientes y Ciudad de México. Aquí es importante mencionar que algunos estados como Aguascalientes tienen acceso a unos estuches comerciales distintos, por lo tanto puede ser el motivo por lo que tengan un mayor número de casos notificados de sincicial respiratorio. También otros 2 estados que han tenido mayor registro de casos han sido San Luis Potosí y Querétaro. Aquí podemos observar lo que venimos mencionando, ¿no? Desde el inicio de esta temporada estacional se ha empezado a observar este incremento de los casos. En la semana epidemiológica 44 es donde vemos el mayor número de casos y pues ahorita tenemos una tendencia al descenso. Recordemos que estas 2 últimas semanas las consideramos como información preliminar. Específicamente de los casos hospitalizados, continúa las entidades de residencia que continúan con el mayor número de casos notificados, pues son Estado de México, Aguascalientes, Ciudad de México, San Luis Potosí y Querétaro. Respecto a defunciones, al corte del día de ayer tenemos 11 defunciones por virus sincicial respiratorio que se han notificado y el 64% han sido notificadas por la Secretaría de Salud, el 27% por el IMSS y el 9% corresponden a otras instituciones. Recordemos que la plataforma de CISBER es una plataforma que los datos se van moviendo conforme los estados van actualizando su información.
Aquí podemos ver de estas 11 defunciones, pues la mayoría, 6 de estas 11 defunciones han sido en el grupo de menores de 1 año, 2 defunciones en el grupo de 1 a 4 y una defunción en el grupo de 40 a 44 años, una defunción en el grupo de 55 a 59 años de edad y una corresponde a los mayores de 60 años. Respecto a los signos y síntomas que han predominado en estas defunciones, podemos ver que ha sido la disnea, la fiebre y la tos. Y las comorbilidades que se han registrado en estas defunciones han sido la insuficiencia renal crónica en un 9%, de igual manera un 9% de hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su tiempo. Excelente, muchísimas gracias, doctora Laura Flores, y también a la doctora Ruth González, quien justamente en estos momentos va en trayecto hacia Acapulco, también para sumarse a las acciones en salud que se están llevando a cabo en el marco del operativo para la seguridad en salud allá en Guerrero. Muchas gracias y ahora damos paso justo al área de vigilancia epidemiológica por laboratorio, influenza, COVID y otros virus respiratorios por parte del INDRE. Agradezco muchísimo a la doctora Erlinda García Lozano, jefa de Departamento de Virología, y a la maestra Gisela Barrera Vadillo, quien también está a cargo justo del tema de virus, de virología. Adelante, por favor, maestra Gisela. Hoy, si levantas la manita, con gusto te doy el micrófono. Te aperturo el micrófono ya que justo cerramos audio, cerramos micrófonos. Y voy. Listo. Y te estoy dando los permisos para presentador y puedas compartir. Listo, adelante. Buenas tardes a todos. Permítanme compartir mi presentación. Listo. Vemos la presentación adecuadamente y también te escuchamos ¿Se ve por bien? ahí. Sí. Si la puedes poner en modo presentación, estaría súper mucho mejor. ¿Ya se ve de manera correcta? Listo. Listo. Adelante, maestra Gisela. Hola, muy buena tarde. No, todavía días a todos. Bueno, yo hoy les voy a hablar sobre la vigilancia por laboratorio de virus respiratorios. Y bueno, quiero recalcar varios aspectos importantes porque estamos pues prácticamente en el inicio de la temporada. Todos ustedes saben que la temporada inicia de la semana 40 prácticamente a la semana 20 del siguiente año. Sin embargo, como bien lo comentaba la doctora Laura, ya tenemos un importante incremento de casos de virus sincicial respiratorio. Y por eso, pues queremos volver a presentar estas acotaciones para todos los laboratorios y todos los que participan en la vigilancia en cuanto a que es muy importante apegarse a la definición operacional de caso y también muy importante el tiempo de evolución de las muestras, es decir, el tiempo en el que inician los síntomas al tiempo en que se le toma la muestra. En la definición operacional tenemos que 5 días para casos ambulatorios y aquí en esta gráfica vemos que lo ideal son dentro de las primeras 72 horas cuando tenemos la mayor carga viral. Después de las 72 horas nuestra carga viral va disminuyendo hasta que alrededor de los 10 días ya
prácticamente no tenemos muy poca carga viral y es para nosotros más complicado poder dar un resultado positivo. Entonces, sí es muy importante que se apeguen a los máximos 5 días en ambulatorios y hasta 7 días en casos IRAC. Bueno, también es muy importante que mantengan la muestra combinada, es decir, el esofaringeo en un mismo tubo de medio de transporte viral, que eso nos ayuda mucho a incrementar la carga viral y no solamente localizamos, digamos, la toma de muestra en una sola área. Entonces, más adelante les voy a mostrar una gráfica que nos muestra cómo la muestra combinada ha ayudado mucho a la identificación no solo de influenza, sino también de otros virus respiratorios. También tenemos otro tipo de muestra, por ejemplo, el lavado bronquialveolar, que se hace preferentemente ya en personas que están intubadas, y la biopsia de pulmón en personas que desafortunadamente fallecen. Es muy importante que una vez que las 464 unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria hagan la toma de muestra, mantengan perfectamente la muestra después de tomarla en refrigeración y con suficientes refrigerantes envíen esta muestra a cada uno de los 37 miembros de la Red Nacional de Laboratorios que hacen el diagnóstico de enfermedad respiratoria viral. Recuerden que el éxito del diagnóstico no depende solamente en que nosotros podamos captar de manera correcta un caso, sino que tiene que ver mucho que cumpla la definición operacional, los días de evolución y también se haga una adecuada toma de muestra. Recuerden que los virus son parásitos intracelulares y que es súper importante que ustedes tomen la muestra de manera adecuada, es decir, los exudados faríngeos, ustedes van a batir la lengua, van a introducir el hisopo hasta la orofaringe, es decir, como hasta tocar pared, van a dar un raspado fuerte para atraer consigo el mayor número de células sin tocar el resto de la boca para no contaminar esta muestra con bacterias. Entonces, en el caso del exudado nasofaríngeo, pues es introducir el hisopo paralelo al paladar y cuando digamos que lo más adentro que ustedes puedan, y cuando lo vayan sacando es irlo girando para que ustedes obtengan el mayor número de células. Y esta es una muestra para obtener una muestra de calidad. Y también el otro aspecto para el éxito del diagnóstico es el manejo y el envío de la muestra al laboratorio. Y bueno, aquí en esta gráfica quiero que ustedes vean cómo esta gráfica se genera a partir de los datos que se obtienen de CISBER. Esta gráfica me apoya la doctora Beatriz Olivares para generar esta gráfica. Y aquí en esta gráfica ella colocó desde el 2013 al 2023. Y si observan, antes de la pandemia, prácticamente sí hacíamos vigilancia todo el tiempo de otros virus respiratorios en el mismo porcentaje que lo estamos haciendo actualmente, pero vean la diferencia tan abismal que existe antes de la pandemia y después de la pandemia, ya que antes de la pandemia solo utilizábamos exudado faríngeo. Entonces, después de la pandemia, iniciamos con la muestra combinada y es por ello que les recalco mucho el hecho de continuar con la muestra combinada, porque como pueden observar, después de la pandemia, tenemos un panorama muy interesante de otros virus respiratorios. Ya nos comentaba la doctora Laura cómo
prácticamente ahorita están circulando otros virus respiratorios, pero de manera muy importante está el virus sincicial respiratorio. Si comparamos los años anteriores, prácticamente el virus sincicial respiratorio siempre ha empezado a circular más o menos en la semana 35, como lo vemos en los últimos años a partir de la temporada estacional 2021, 2022, 2022, 2023 y actualmente 2023, 2024. Entonces, el virus sincicial respiratorio se está comportando de la misma manera en cuanto a su circulación, pero veamos que después de la pandemia ha tenido un cambio importante y eso lo estamos asociando principalmente a la toma de muestra. Y también quiero comentarles que a partir de septiembre que se hizo el cambio de los lineamientos en donde teníamos que se podían tomar las muestras hasta 10 días, esto también puede deberse a que tengamos ahora también este incremento de que podamos ver de manera más importante virus sincicial respiratorio y como pueden observar también se van incrementando los casos de influenza, sobre todo de influenza H1N1. Como ya lo comentaba bien la doctora Laura, pues está predominando el virus sincicial respiratorio con respecto a los otros virus respiratorios. Y aquí también podemos observar, quiero presentarles estas gráficas de los aislamientos que hacemos por año. Y estos aislamientos los hacemos a partir de muestras positivas que nos envían los laboratorios estatales cada semana. Ellos nos envían, digamos que antes del 2020, desde el 2009 hasta el hasta septiembre del 2023, nos estaban enviando sus muestras positivas a influenza H1N1, H3N2, influenza B Victoria y B Yamagata, con CTs por debajo o iguales a 32. Entonces, lo que hacemos actualmente desde el 2009 a la fecha es someter estas muestras a un aislamiento viral por células MDSK, que son de riñón de perro, y logramos, digamos, que con estas células que tienen los receptores para los virus de influenza, entonces, con estas células que tienen sus receptores especiales para los virus de influenza, nosotros podemos obtener estos aislamientos, que si estos aislamientos tienen un título mayor a 1.32, podemos hacer inhibición de la aglutinación, que es una técnica que nos sirve para caracterizar las muestras y poderles dar como un nombre y un apellido. Digamos que las cepas que actualmente están circulando en México coinciden con las cepas vacunales que hemos tenido en la temporada 2022, 2023 y 2023-2024. Entonces, actualmente en este 2023 hemos inoculado alrededor de 5.542 muestras y hemos obtenido 1.584 aislamientos con un 28.6%. De estos, alrededor de 512 muestras han tenido títulos arriba de 1.32 para poder hacer la caracterización. Esto es súper importante para nosotros porque con estos aislamientos nosotros contribuimos de manera importante al Sistema Mundial de Vigilancia para Influenza, ya que toda esta información sirve para que se puedan, digamos, dar información al centro colaborador de la OMS que está en Atlanta y ellos, digamos que en febrero hacen una reunión con todos los centros colaboradores para establecer las cepas vacunales del hemisferio norte y así también contribuimos con la asignación de las cepas vacunales del hemisferio sur en el mes de septiembre. Todas las muestras
que nosotros seleccionamos cada 3 meses, se envían al centro colaborador, ellos hacen caracterización, modelajes y cada centro colaborador propone estas cepas vacunales y en conjunto deciden cuáles son las que más están circulando y digamos que las que pueden hacer match con las cepas que están circulando en el mundo. Pero aquí es importante que yo les comente que a partir del 2000, digamos que en 2020, después de la semana 20 hasta la semana 40 del 2021, no circuló prácticamente influenza y por eso ustedes pueden ver cómo cae nuestro porcentaje de aislamiento y vemos que para 2022 nuestro porcentaje de aislamiento sigue siendo muy bajo. Una de las explicaciones para este porcentaje tan bajo de aislamiento es que se incrementaron los días de evolución, es decir, los días de toma de la muestra del inicio de los síntomas, a la toma de la muestra transcurrían 10 días. Entonces, si ustedes observaron la gráfica que les presenté al inicio, tenemos la mayor carga viral a las 72 horas. Si nosotros excedemos ese tiempo, nuestra probabilidad de aislamiento es muchísimo menor. Entonces, prácticamente hemos visto cómo esta temporada que va arrancando en este 2023, ya estamos viendo cómo se están incrementando el número de aislamientos debido a la disminución de los días de evolución. Y quería presentarles estas gráficas para que vean realmente la importancia que tiene la toma de muestra combinada, así como la toma de muestra adecuada y respetar los días de evolución y la red fría de las muestras. También quiero comentarles, no quiero dejar de pasar esta reunión que tenemos de inicio de temporada, porque nosotros, digamos que todo el tiempo estamos analizando la resistencia antiviral de los virus de influenza y desde el 2010 hasta el 2023 tenemos 3,189 muestras secuenciadas, de las cuales 15 han resultado resistentes para darnos un porcentaje de resistencia de 0.47%, lo cual indica que el oseltamivir, que es el inhibidor de la neuraminidasa, digamos que sigue siendo el tratamiento por excelencia para las infecciones de influenza. Bueno, también comentarles que el algoritmo de diagnóstico que estamos llevando a cabo ya de manera obligatoria es ese algoritmo de diagnóstico que tienen que seguir cada uno de los 37 laboratorios miembros de la red. Es que del 10% de ambulatorios y el 100% de muestreo de casos IRAC, todas estas muestras se van a procesar por RT-PCR en tiempo real para SARS-CoV-2, influenza A e influenza B. Actualmente tenemos algunos laboratorios que están utilizando múltiplex, que son SARS-CoV-2, influenza A, influenza B y virus sincicial respiratorio, como son Michoacán, San Luis Potosí, Campeche y Tamaulipas. Pero también tenemos otros laboratorios que nos están apoyando a hacer el diagnóstico diferencial de otros virus respiratorios, como son Sonora, Chihuahua, Jalisco y Aguascalientes. Por eso ustedes pueden ver en el panorama que presentó la doctora Laura que hay un incremento importante de virus sincicial respiratorio en Aguascalientes, porque ellos ya están haciendo este diagnóstico diferencial a partir de todas las negativas que tienen a influenza y a SARS-CoV-2. Y bueno, nada más quería hacer esa aclaración para continuar con el algoritmo. Todas aquellas muestras que se procesan por este múltiplex, si el resultado es positivo para SARS-CoV-2, se reporta en la plataforma CISVER en el procedimiento 1. Si el resultado es positivo para influenza A o para influenza B, entonces se hace una subtipificación para identificar si esta influenza A es H1N1-PDM09 o H3N2. Si es influenza B, entonces harán
su RT-PCR en tiempo real para identificar si es Victoria y Yamagata. Aquí quiero aprovechar para comentarles que prácticamente Yamagata no ha circulado desde el 2010. Entonces, si alguno de los laboratorios identifica una influenza B Victoria Yamagata, tiene que volver a repetir el proceso. Recuerden que a veces el protocolo está, digamos, diseñado con un fluoróforo que se llama Yakima Yellow, y en México no existe este fluoróforo, o no, digamos, no lo ofertan, y a veces nos ponen fluoróforos ¿Qué onda, güey? No, no muy fui, pero juntos. mañana voy a ir. Entonces, cuando Mañana me echo una ustedes vuelta. vean que ¿A les qué hora te da una encuentro ahí en el Victoria ciber? Yamagata, entonces hacerlos por pozos separados para diferenciar estos linajes. Si de alguna manera el linaje Yamagata, tienen que mandarlo de manera obligatoria y urgente al INDRE para su caracterización, así como todas las muestras anosubtipificables y sus positivas H1N1, H3N2, B Victoria, B Yamagata, con CTs menores a 25. ¿Qué pasa si, bueno, cuando tenemos el resultado de influenza, este lo vamos a reportar en el procedimiento 2 de la plataforma? ¿Qué pasa si el resultado es negativo a SARS y negativo a influenza y corresponde al 10% de casos graves y defunciones? Entonces, los laboratorios que hacen el diagnóstico diferencial harán la búsqueda de otros virus respiratorios, y los que no, enviarán estas muestras al INDRE para hacer este diagnóstico diferencial y poder continuar con la búsqueda de otros virus respiratorios. Aquí es muy importante, Bueno, quiero ya está. enfatizar el envío En de las las mañanas o muestras más que tienen temprano, que ¿está ahí tu hacer de carnal manera semanal. o nada más tu jefe? Recuerden que la vigilancia tanto de influenza como de SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios no la hacemos cada temporada, sino la estamos haciendo todos los días. Por eso es súper importante que ustedes continúen enviando sus muestras positivas a SARS-CoV-2 de manera semanal, que cumplan con los 7 criterios que están establecidos en los lineamientos de la vigilancia genómica, y que cuenten con un valor de CT o CQ menor a 25. También ya les comentaba, hay que seguir enviando sus muestras positivas a influenza H1N1, H3N2, B Victoria y B Yamagata, con CQs o CTs menores o iguales a 25. Para referencia de influenza, recuerden que a partir de esas hacemos el aislamiento, la caracterización, y con eso podemos dar información a la OMS en este sistema mundial de vigilancia de influenza y otros virus respiratorios. Es súper importante que se envíen, ya sea semanalmente o inmediatamente, todas las positivas a ano subtipificable, que recuerden que este es nuestro foco rojo de la vigilancia, porque estas muestras son las que nos pueden decir si tenemos o no un nuevo virus con potencial pandémico. Es importante que las manden para referencia de influenza sin importar el valor de CT, no importa si tiene 15 o si tiene 37, que es nuestro valor de corte, y también enviar semanalmente sus muestras negativas a SARS-CoV-2 e influenza de casos graves y de funciones, del 10% de sus negativas, para referencia de panel viral, porque con estas muestras nosotros podemos seguir buscando qué otro virus respiratorio está presente en esta muestra. Como podemos observar, el panorama, el virus incisional respiratorio está incrementándose, y lo podemos identificar gracias a que ustedes cumplen de manera muy satisfactoria el envío de sus muestras. Y bueno, quiero aprovechar para agradecerles a toda la red el excelente trabajo que hacen todos los días, y también que nos envían todo el tiempo sus muestras, porque si no, nosotros no podríamos presentar estos panoramas. Muchas gracias por su apoyo y muchas gracias por su atención. Gracias.
Excelente, muchísimas gracias, maestra Gisela Barrera, y a los colegas del INRE. La verdad es que agradecemos justo que exista la oportunidad junto con la DIE para haber presentado lo que estamos esperando junto con la temporada invernal, la temporada de frío, pues un repunte de casos de enfermedad respiratoria viral, ¿no? Y que, bueno, el objetivo final que persigue este pulso es reforzar, volver a retomar conceptos, metodologías, procesos, en fin, todo lo que tenga que ver para el tema de preparativos y sobre todo dar respuesta adecuada, de calidad y en los momentos también que deba de ser para atender a la población, ¿no? En esta temporada. Entonces, pues bueno, con esto estamos concluyendo las temáticas que estaban justamente programadas para el día de hoy en este pulso epidemiológico y damos paso a algunas preguntas o comentarios que tengan, dado que tenemos esta ajuste de tiempo. Creo que lo hicimos bastante bien con todos los ponentes, lo cual agradezco muchísimo. Y no logro visualizar aquí en el chat preguntas puntuales que tengan que ver, bueno, nada más por parte del laboratorio del ES Colima, que están utilizando actualmente el kit múltiple SARS-CoV, ¿no?, de Alpes. Y claro, las diapositivas se van a subir al sitio, justamente al sitio de esta Dirección General de Epidemiología. Hay un apartado que dice pulso epidemiológico y los epidemiólogos estatales cuentan con la clave para poder acceder a ella y que puedan hacerse de las presentaciones aquí mostradas y que ellas a su vez, o sea, los epidemiólogos estatales puedan compartirlos con los niveles jurisdiccionales. Entonces, yo sí aquí comentaría a los niveles jurisdiccionales que pudieran acercarse a sus responsables estatales para que puedan ellos, a través de su gestión, compartirles estas presentaciones. Una pregunta para la maestra Gisela, por favor, aquí de Puebla. Nos pregunta si se aceptarán las muestras que llegan al ESC 10 días entre inicio de síntomas a fecha de toma de muestra, sea Irak o ETI. Maestra Gisela. Hola, no, recuerden que desde septiembre que se dio la actualización de los lineamientos estandarizados, les comentamos que ya, o sea, todas las muestras que salgan de los días establecidos, 5 días para ambulatorios y 7 para hospitalizados, las tienen que rechazar. No se van a aceptar. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Y también la doctora Ethel Palacios acaba de colocar en el chat la liga electrónica donde pueden acceder a estas presentaciones de el pulso. Me parece que también les da la oportunidad de que se registren y les da un usuario y contraseña para que puedan ustedes acceder. Y si no, como yo les decía, los que ya tienen justamente su usuario y contraseña son los epidemiólogos estatales. Y muy bien, pues si no hay más, doctora Palacios Zavala. Doctora, hay una pregunta que me parecería que a lo mejor podríamos investigar un poco. ¿Qué sería la tasa y si tienen tasas ajustadas de los casos de virus sincicial respiratorio por estado? ¿Han tratado de realizar tasas solo con la información de la SUSMER para comparar el comportamiento del año previo con el actual? Sí, me parece que está dirigido hacia la Dirección de Información Epidemiológica, doctora Flores, Laura Flores. No sé si todavía se encuentra en sala. Sí, doctora, gracias. Sí, el análisis que se ha presentado de sincicial y el resto son únicamente de la SUSMER. Entonces, si bien ha ido variando conforme los años previos, pero los análisis que se presentan sí son específicamente de las unidades SUSMER. Perfecto, muchas gracias, doctora Flores. Y justo creo que ya no hay otra pregunta, ¿verdad, doctora Ethel? Hay un último comentario que no sé si valga la pena retomar.
Ildefonso Díaz, que no sabemos, hay un CEPC, dice, para las políticas de prevención sería de gran utilidad manejar la estadística como antes se realizaba, separar de nuevo la intoxicación por CO2 y la intoxicación por gas LP. No sé, doctora, si quisieran comentar al respecto de esto y si sería este ya el último comentario. Gracias. Muy bien. Ok, pues muchas gracias nuevamente a todos los prácticamente más de 470 enlaces que tenemos actualmente aquí en el pulso epidemiológico que se está llevando a cabo el día de hoy. Y sin más, pues nuevamente agradecer a todos nuestros ponentes que tuvimos justamente la oportunidad de escuchar desde el Servicio Meteorológico Nacional, desde el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y, por supuesto, desde esta Dirección General de Epidemiología, de las diferentes direcciones que la integran. No me queda más justo que agradecer a cada uno de los enlaces conectados y esperando que este pulso haya sido justo de total aprovechamiento y de mucho interés para cada uno de ustedes. Yo me despido deseándoles justamente un buen cierre de mes y un buen inicio justo ya de el mes decembrino y que pues justo tengamos una temporada de frío bastante buena, benevolente, aunque ya estamos preparados justamente para el comportamiento de estos virus respiratorios que también les encanta en la temporada de frío. Bueno, pues muchísimas gracias y tengan muy buen día. Gracias, doctora Ethel. Gracias a todo el equipo de la Dirección General de Epidemiología y a todo el CINAVE. Que tengan buena tarde. Gracias, doctora López Santiago. Gracias a todos y que tengan bonito día. Hasta luego.